Ok, buenas a todos. Me llamo Juan Vargas y les voy a presentar dos ejercicios de optimización y razones de cambio para cálculo diferencial. Ya. Pero primero que nada vamos a ver qué es exactamente, de qué van estos ejercicios, que son de optimización y razones de cambio respectivamente. Vamos a ir primero con optimización. Optimización es básicamente hallar los puntos máximos o mínimos, o también los dos, de una función que nosotros tenemos que encontrar en un problema. Y aquí hay un problema, que es el ejercicio 15 de la miscelánea 1, que nos dice, un barco B y dos ciudades costeras A y C forman un triángulo rectángulo en C. Las distancias del barco a las ciudades A y C son 13 kilómetros y 5 kilómetros respectivamente. Un hombre situado en A desea llegar hasta el barco B, sabiendo que puede nadar a 3 kilómetros por hora y caminar a 5. La pregunta es, ¿a qué distancia de A debe abandonar la costa para nadar hasta B si quiere llegar lo antes posible? Es decir, necesitamos hallar aquí un mínimo de tiempo. Y entonces, nos tenemos que hacer primerito una gráfica para poder entender bien lo que está sucediendo en el problema. Entonces nos dice de que hay dos ciudades, A y C, y un barco en B. A y C están separados por 12 kilómetros y A está separado de B por 13 kilómetros. Entonces aquí un poquito de Pitágoras, ¿no? Hallamos de que la distancia de C a B es de 5. Ok. Nos dice, hay un hombre en A que quiere llegar hasta B, pero en el menor tiempo posible. Entonces nos pregunta, ¿cuánto tiene que caminar desde A hasta C? ¿Cuánto? Que sería 12 menos X. Para poder recién empezar a nadar hasta B. Y todo esto en el menor tiempo posible. Y entonces, vamos a utilizar la fórmula de tiempo, que aquí un poquito de física también, que nos dice de que el tiempo es igual a la distancia, al espacio, sobre la velocidad. Y entonces, va a ser una sumatoria, porque va a ser la distancia de A hasta un punto, no sabemos, y desde ese punto hasta B. Es una sumatoria de dos distancias. Entonces, vamos a hacer de que el tiempo que se va a tardar va a ser a 12 menos x sobre 5, que son la velocidad a la que camina el hombre o a la que corre, más la distancia de h. H no sabemos, sobre 3, porque 3 es la velocidad a la que nada. Y entonces aquí resolvemos. Aquí sacamos un mínimo común múltiplo que es x. Y no nos olvidemos de Pitágoras, que esto va a ser importante. Porque tenemos x y y un h, pero h no lo sabemos, entonces con Pitágoras podemos calcularlo. Entonces, como tenemos aquí una función con h, no necesitamos más variables, pues simplemente la vamos a reemplazar. Y asimismo un poquito de resolución y nos da podemos recién hallar la función que nos pide el problema. La función del tiempo va a ser esta. Y asimismo vamos a reemplazar aquí la y con el 5, que es del 5 de Pitágoras que veíamos antes. Y aquí nos queda t en función de x. X es esta distancia que no la va a tocar el hombre. Pero el problema no acaba ahí, porque tenemos que hallar los máximos y mínimos de esta función. ¿Y cómo hacemos esto? Con la derivada. La derivada de la función t de tiempo, y luego la igualamos a 0. Vale, entonces tenemos que derivar. Y pues bueno, aquí le sacamos la constante y derivamos todo lo del numerador. Y al final nos queda la función t primera de x en este caso, que nos quedaría esto. Es una nueva función y esta hay que igualarla a 0. Entonces, igualándola a 0, se elimina el denominador y obtenemos esta igualdad. Y
bueno, aquí hay una ecuación. Es una ecuación que la tenemos que resolver y nos da de que x, que es la distancia que no toca el hombre, va a ser igual a más o menos 3.75, en este caso kilómetros. ¿Qué quiere decir esto? O sea, esta va a ser la distancia que no va a tocar en el trayecto de A a C. Tenemos dos valores, más 3.75 y menos 3.75. Entonces vamos a descartar la opción negativa porque no puede haber una distancia negativa. Entonces este valor va a ser importante porque vamos a tener que hacer una tabla de valores con t', con la función que hemos derivado, con esta, la original. Todos los valores de x las vamos a reemplazar con valores antes y después de lo que hallamos en esta igualdad, que en este caso es 3.5. Entonces vamos a ver cuánto es t' de 3, que es aproximadamente menos 0.2. T' de 3.5 es 0 por la igualdad que le hemos hecho, y t' de 4 es aproximadamente 0.0088. ¿Y qué nos quiere decir esto? Esto es un mínimo porque la función es como si es que bajara, es constante y luego sube, es un mínimo. Entonces, muy bien, cumplimos la condición que nos dijo de que tiene que recorrer nadar y caminar esta persona en el menor tiempo posible. Entonces, bien, pues simplemente vamos a reemplazar aquí los datos porque necesitamos saber cuánto es de A hasta un punto cualquiera. Entonces vamos a ocupar esta función que es 12 menos x, y como ya sabemos cuánto es x, pues nos va a salir que es 8.75. Y entonces la respuesta sería que la distancia que debe abandonar la costa es de 8.75 kilómetros para recién poder empezar a nadar y llegar en el tiempo posible. Ahora vamos con otro ejercicio, que en este caso va a ser de razón de cambio. Pero, ¿qué es razón de cambio? Son aquellos en los cuales se relacionan dos o más variables que dependen del tiempo. A las derivadas de estas variables con respecto al tiempo las vamos a llamar razón de cambio. Ok, la vamos a entender más en el ejercicio que se propone. Es el ejercicio 23 de la miscelánea 2. ¿Qué nos dice? Un contenedor tiene la forma de un cono hueco con un ángulo semivertical de 30 grados y su vértice apunta hacia abajo. Si es que el agua es vertida en el cono a razón de 5 centímetros cúbicos por segundo, encuentra la razón a la cual la profundidad del agua del cono está incrementando cuando su profundidad es 10 centímetros. Una vez leído el problema y entendido, vamos al procedimiento, que asimismo vamos a requerir de hacer un esquema gráfico para poder entender mejor qué nos quiere decir el problema. En este caso nos dice de que tenemos un cono hueco con una punta apuntando hacia abajo. Entonces nos dice de que calculemos cuál es la velocidad a la que la profundidad aumenta cuando la altura del agua es 10 centímetros. Entonces aquí nos dan un par de datos que tenemos que el agua mientras es vertida pues lo hace a una razón o velocidad de 5 centímetros cúbicos por segundo y nos da que tenemos un ángulo semivertical de 30 grados. Semivertical es que viene así y de 30 grados. Entonces no sabemos el valor del radio según el esquema gráfico, pero vamos a ver cuál es la fórmula del volumen de un cono, que nos dice que es a 1/3 por pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces aquí ya tenemos algunos valores como altura, que no la vamos a tocar del momento, pero no tenemos la del radio. Entonces la vamos a hallar con una razón trigonométrica que nos dice que la tangente de un ángulo es igual a su cateto opuesto sobre la adyacente. En este caso el cateto opuesto es r y la adyacente es la altura. Y como no necesitamos saber cuánto es la tangente de 30 grados en este preciso momento, sino cuánto es el radio,
pues simplemente la despejamos, ¿no? Recordando de que la tangente de 30 es raíz de 1 sobre raíz de 3. Y entonces nos da que el radio es igual a altura sobre raíz de 3. Entonces, con el valor de la altura vamos a reemplazar, con el valor del radio vamos a reemplazar en donde nos dice radio en la ecuación, en la ecuación original. Y entonces, resolviendo un poquito, nos da de que el volumen en función de h es igual a 1/n por pi por altura al cubo. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en este caso? Como estamos hablando de razones de cambio, vamos a utilizar una nomenclatura diferente para llamar a las derivadas, porque a esta función la vamos a tener que derivar con respecto al tiempo. Las razones de cambio siempre se derivan con respecto al tiempo. Y entonces hacemos derivada del volumen es derivada del volumen con respecto al tiempo. La derivada del volumen de una variable es 1, entonces no se pone. Entonces lo mismo pasaría con h. Y bueno, también todo esto va acompañado, ¿no? Derivada de h cubo es igual a 3 por h cuadrado por la derivada de h con respecto al tiempo. Esto también es un poco regla de la cadena. Entonces tenemos estos valores. Pero aquí nos dice de que con esto podemos hallar cuál es la razón de cambio del volumen, la derivada del volumen con respecto al tiempo. Y no queremos saber eso, sino el problema nos dice y nos pide que hallemos cuál es la razón de cambio con la que aumenta la altura del agua, en este caso, con respecto al tiempo. Cuando tenemos una altura de 10 centímetros y la variación del volumen que sería 5 centímetros cúbicos por segundo. Entonces, una vez que hallamos cuál es esa razón de cambio, la razón de cambio va a ser dada por la derivada del volumen con respecto al tiempo sobre 1/3 de pi por la altura cuadrada. Vamos a reemplazar estas variables que ya nos viene dados en el problema. Una vez reemplazando, nos dice de que la variación con la que la altura cambia con respecto al tiempo es igual a 0.04, en este caso centímetros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? De que cuando la altura sea 10 centímetros, la altura va a estar aumentando de a poquito cada segundo en 0.04 centímetros. Entonces respondemos a la pregunta que nos había dicho, que es, en este momento la razón de cambio de la profundidad del agua es de 0.04 centímetros por segundo. Y pues bueno, muchas gracias por ver. Espero que haya quedado este tema un poco más claro, el tema de las derivadas, con problemas, con optimización, con razón de cambio. Pues bueno, cualquier duda en los comentarios. Espero que les haya gustado y muchas gracias. Suerte en todo.